Sean bienvenidos. Agradecemos que se tomen el tiempo de poder ver este video en el cual hablaremos sobre la inteligencia emocional, un tema que como sabemos es muy importante para el bienestar personal. Vamos a definir qué es la inteligencia emocional, para qué sirven las emociones, la inteligencia emocional y la resiliencia. Y por último, conocernos a nosotros mismos. 1. La inteligencia emocional. ¿Qué es? Según Robert Cooper, es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficientemente el poder y la agudeza en las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Pero Daniel Goleman nos menciona que es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y los de los demás, motivarnos a nosotros mismos para motivar acertadamente las emociones, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones humanas. Por tanto, podemos decir que la inteligencia emocional es el uso racional de la capacidad de controlar nuestras emociones y en vez de reprimirla, utilizarla como un motivador. Utilizar esta información para guiar nuestras ideas y acciones. Bueno, en cuanto a los componentes que se tiene dentro de la inteligencia emocional, tenemos 5. La autoconciencia es la capacidad para identificar las propias fortalezas y debilidades y de comportarse en el lugar de tal forma de que se logre capitalizar las antes mencionadas. 2. La autorregulación se relaciona con la conciencia de sí mismo, pero describe más específicamente la capacidad de controlar las emociones, ya sean negativas o positivas, con el fin de mantener un comportamiento más adecuado a la práctica profesional y a la actividad. 3. La motivación. El principio de motivación representa la voluntad del logro, del entusiasmo, del empuje, de la ambición, independientemente de los obstáculos que se encuentren en el camino, y es otro tema reforzado constantemente por los líderes. Cuarto, la empatía. Es el cuarto pilar que Goldman nos describe en el estudio de la inteligencia emocional, y es quizás el más propenso a la malinterpretación, puesto que la empatía tiene un propósito profesional claro y concreto. Y por último tenemos la habilidad social. Es el quinto componente de la inteligencia emocional. Es como la empatía, es el reflejo de la interacción de un líder con el mundo, en contraste con los tres primeros factores que ponen de relieve características más internas y propias de la persona humana. La inteligencia emocional juega un papel muy importante en la educación de hoy en día, ya que a través de ella se logra desarrollar la motivación, el control de los impulsos, la regulación de los estados de ánimo y relacionarse con los demás. Bueno, el ejemplo más claro y preciso que se podría tomar en cuenta sobre la inteligencia emocional es el caso de la educación. En la educación, los maestros tienen que tener inteligencia emocional para controlar sus impulsos, sus emociones, y de esa forma motivarse y de esa forma también relacionarse con sus estudiantes. Bueno, ese sería un ejemplo por una parte. Por otra parte sería el ejemplo en caso de los empresarios. Los empresarios tienen que tener una inteligencia emocional, digamos, bastante alta y bastante controlado en su persona para poder relacionarse con sus trabajadores. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones se manifiestan de diferentes formas en cada uno de nosotros, dependiendo de distintos factores como la educación, la cultura, la edad, las creencias, los valores. Sin embargo, una vez que aparece una emoción, no proporciona la misma información a todos. Todas las emociones son útiles, cumplen una función, nos preparan para la respuesta más adecuada ante una situación concreta. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y en nuestro ajuste personal. Las emociones tienen tres funciones importantes. Función adaptativa de las emociones: miedo, sorpresa, asco, enfado, alegría, tristeza. Por ejemplo, en asco, esta emoción nos ayuda a no consumir productos que puedan estar en un mal estado. Función social de las emociones: comunicar nuestro estado de ánimo a las personas de nuestro entorno y hace que nos facilita y fortalece las relaciones con ellas. También está la función motivacional de las emociones. La emoción energiza la conducta motivada. Por ejemplo, el enfado facilita las reacciones defensivas. Las emociones nos ayudan, en conclusión, a aprender de nuestros recuerdos. Cuando nuestro cerebro almacena experiencias, no simplemente recopila hechos, sino que también registra nuestros sentimientos, ya que estos sentimientos nos ayudan a aprender. Por ejemplo, si un niño toca un horno caliente, le causará un dolor tan inmenso que no querrá volver a pasar por esto. Ese recuerdo hará que no quiera que le vuelva a suceder. Es por eso que las emociones evitan que nos vuelvan a pasar otra vez lo mismo. Punto número 5. La inteligencia emocional y la resiliencia. Algunos conceptos presentados son según algunos autores. En cuanto al punto número 1,
La resiliencia es la actitud para resistir a la destrucción, es decir, preservar la integridad en circunstancias difíciles. La actitud de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades. Y el segundo sería la resiliencia, es la habilidad de crecer, madurar e incrementar la competencia de cara a circunstancias adversas y obstáculos, recurriendo a todos los recursos, tanto personales como ambientales. En cuanto a algunas herramientas para la resiliencia, según Edith Grossberg, son básicamente tres: el yo tengo, el yo soy o el yo estoy y el yo puedo. El yo tengo más que todo se basa a nuestras fortalezas sociales, es decir, a nuestro entorno, cómo las personas, familiares, amigos nos pueden ayudar a superar determinadas situaciones. El yo soy o el yo estoy más que todo se basa en habilidades o fortalezas personales, ¿no? El de saber reconocer que está mal o que está bien en nuestras vidas. Y el yo puedo es saber o tener conciencia de lo que somos capaces de hacer frente a determinadas situaciones de conflicto o problemas. Conócete a ti mismo. Dentro de los aspectos que concierne el autoconocimiento, son 5 los principales, ¿no? Que es habilidades personales, saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestro aspecto biofísico, saber si es que nuestro lenguaje verbal y no verbal van de la mano, nuestras condiciones intelectuales, saber cuáles son nuestras mejores condiciones para poder desarrollar algún tipo de empleo, algún tipo de actividad, nuestro aspecto socioafectivo y emocional, saber tener relaciones no tóxicas, sino exitosas, y sobre todo manejarnos en empatía. Como lo dijo Sócrates, ¿no? Y para poder gobernar algo, primero tenemos que aprender a gobernarnos nosotros mismos. Agradecemos que haya llegado hasta esta parte del video. Consideramos que este tema es esencial para el equilibrio de nuestra vida personal y más aún por la coyuntura que estamos viviendo. Desde el principio de la humanidad hemos vivido repetidas adaptaciones y que esta sea una más.